Y dice, escuché que la discriminación positiva ha corregido situaciones de opresión contra grupos marginados. ¿Qué opina? Que sí, absolutamente. Cuando tú tienes una tendencia a no darle empleos a mujeres, una cosa es, el papel puede decir, sí, las mujeres tienen todos los mismos derechos que el hombre. Sí, pero no las contratan. Uno mira, es que tienes que contratar al 25% de tu plantilla tiene que ser de mujeres. Eso es una horrible imposición. Pues sí, pero así es. Y luego descubres que aquellas razones por las que no contratabas mujeres son falsas. Lo mismo pasa en la discriminación contra personas de cierta etnia o de cierto color de piel o de cierta nacionalidad, etc. Si es la discriminación positiva, es decir, la asignación de cuotas o la motivar de alguna manera el que se integren a los espacios de la sociedad de los que están excluidos, es benéfico para romper los esquemas de la discriminación. Lo que hay que saber es cuándo parar. Eso es lo más difícil. Cuando ya no es necesaria la cuota porque efectivamente se ha logrado el objetivo. Pero ese objetivo fijado y medir ese objetivo es lo que resulta más difícil y por eso a veces trasciende su utilidad. Pero sin duda alguna la discriminación positiva tiene esa ventaja, es una forma de compensar y es una forma de promover que la sociedad asuma algo que no asumió durante muchísimo tiempo, ¿no? Mira, esto no es cierto. Marcelo Visor dice, el tránsito de un grupo en cualquier ámbito es el siguiente: oprimido, aceptado, promovido, opresor. No, mira, todavía los indígenas no son opresores en México, todavía los negros no son opresores en Estados Unidos, todavía los uigures no son opresores en China, todavía los homosexuales no son opresores en ningún lado, todavía las mujeres no son opresoras como grupo en ningún lado. No quiere decir que no haya mujeres opresoras, lo son, porque son seres humanos, pero como grupo hegemónico. Entonces esas son frasecitas que suenan bien y que parecen profundas, pero es como los charcos estos que son turbios y entonces parece que son profundos, pues, nomás porque tienen mucho lodo. Pero cuando metes el dedo, pues, hasta aquí y ya.